El gobernador Mauricio Villadosal se reunió con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, con quien abordó diversos temas para mejorar la salud de los yucatecos. El titular del Ejecutivo Estatal y Robledo Aburto abordaron las diversas estrategias que la Secretaría de Salud y el IMSS realizan para fortalecer el sistema de salud y ofrecer servicio médico de calidad a los yucatecos. Los temas abordados fueron intercambio de servicios no saturados para especialidades como consultas externas y estudios de laboratorio, ultrasonidos, mastografía, tomografía y electrocardiograma, proporcionados por medio de los hospitales generales Agustín Morán de Valladolid, Psiquiátrico Yucatán, Unidad de Especialidades Médicas de Oncología Ambulatoria. El gobierno del estado aplica el programa médico a domicilio que lleva atención a adultos mayores, personas con discapacidad o enfermas imposibilitadas para moverse, así como a mujeres embarazadas en 40 municipios quienes reciben servicio en sus casas. También desarrolla el esquema médico 24/7 que ofrece atención al finalizar el horario de labores de los centros de salud o clínicas públicas de otros 25 municipios del estado. Luego, Villadosal se reunió con el consejero jurídico del Gobierno de México, Julio Scherer Ibarra, con quien acordó trabajar para fortalecer los instrumentos jurídicos en el estado, ofreciendo confianza, certeza y seguridad a las familias yucatecas. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Livden Ojeda.